La gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la muerte de Cristo y hoy estudiaremos el camino al Calvario. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:18 al 19. Los dos textos anteriores nos describen en detalle lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Dios lo había anticipado. De hecho, era el plan tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Dios hecho hombre en la persona de Jesús lo vivió en detalle. Había subido a Jerusalén. Judas lo entregó a los principales sacerdotes y escribas. Estos le condenaron a muerte, lo entregaron a los gentiles, quienes lo escarnecieron, lo azotaron, y en contra de su voluntad, Poncio Pilato confirmó la sentencia de la pena de muerte, planificada desde antes del juicio religioso y según Hechos 2:23 que acabamos de leer, con el anticipado conocimiento de Dios. Recordemos cómo nuestro soberano Dios y Señor Jesús continuó bebiendo de esa amarga copa de sufrimiento, anticipada, profetizada en el Salmo 22 e Isaías 53 y vivida por él. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Marcos 15:15 al 20. La burla consistió en vestirlo de púrpura, un manto de escarlata, dice Mateo 27:28, como se vestían los reyes. Le colocaron una corona tejida de espinas, una caña en la mano derecha, Mateo 27:29. Lo saludaban como un rey, hincando su rodilla, y en tono de burla le decían: Salve, rey de los judíos. Luego le golpeaban en la cabeza con la caña, enterrando mucho más las espinas. Le escupían, y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Juan 19:17. El camino al Calvario. Podemos ver aquí un mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Jesús fue llevado del Monte de los Olivos hasta la casa del sumo sacerdote, primeramente ante Anás y luego a Caifás, luego llevado hasta la fortaleza Antonia, donde residía Poncio Pilato, luego el palacio de Herodes. Como no halló delito en él, lo regresó otra vez a Poncio Pilato en la fortaleza Antonia, y ahora de la fortaleza Antonia saldrán al monte del Calvario, al lugar llamado la Calavera. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, dice el Salmo 125:2. Dos de estos montes son testigos de lo acontecido al Señor, el de los Olivos y el Calvario. En el monte de los Olivos comenzó a tomar su amarga copa. Recordemos que aquí, al pie del monte de los Olivos, quedaba el huerto Getsemaní. Y en el monte Calvario, al otro lado de la ciudad, culminaba de beberse esa copa amarga hasta el último sorbo. Bajo el sistema antiguo,
El sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Todo esto está en Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 13. Este texto nos habla de lo que se hacía con los animales que se sacrificaban en el día de la expiación. Recuerden que el día de la expiación o el Yom Kippur se celebraba el 10 del mes de Tisri en el calendario hebreo. Era más o menos septiembre, octubre con respecto a nuestro calendario en la estación de otoño. Dice Levítico 16:27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Jesús durante la Pascua fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Su sangre pintada en los dinteles de nuestra vida hará que Dios pase por alto nuestros pecados. Ahora Jesús representa al becerro y al macho cabrío, también conocido como chivo, dos de los animales que eran sacrificados el día de la expiación. El becerro para el perdón o expiación de los pecados del sumo sacerdote. Eso está en Levítico 16:2, 4, 6, 11 y 14. Y el macho cabrío para la expiación de los pecados del pueblo. Levítico 16, 9 y 15. Había otro chivo o macho cabrío al cual Aarón le imponía las manos confesando los pecados del pueblo y lo enviaban al desierto de Azazel para que se llevara bien lejos los pecados. Eso está en Levítico 16, versículos 8, 10, 21 y 22. Los dos animales sacrificados, tanto el becerro como el chivo, son figuras, tipos, sombra de la imagen perfecta que es nuestro Señor Jesús. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Levítico 16:27. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 11 al 12. Fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad, fuera del campamento, fuera de la ciudad, fue llevado el Señor Jesús para ser sacrificado. Todo ocurrió bajo el anticipado conocimiento de Dios. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 13. Estudiemos y acompañemos a Jesús en su camino al Calvario. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, Juan 19, 17. Las condiciones físicas y emocionales del Señor estaban mermadas. Desde que estuvo en el huerto de Getsemaní, padeció de una gran ansiedad, de un enorme estrés, donde buscó el apoyo de sus amigos sin encontrarlo. Aunque todo estaba anticipado, predestinado, esto no debe restarle valor a todos estos acontecimientos. Fue buscado como todo un malhechor y arrestado de la peor manera. Primeramente fue llevado a casa de Anás, luego a la de Caifás, todo bajo una fría noche de luna llena. Bien temprano al amanecer, atravesó toda la ciudad desde el palacio del sumo sacerdote hasta la fortaleza Antonia, donde fue interrogado por Pilato, no hallando en él ningún delito. Luego, atravesando nuevamente la ciudad y en dirección opuesta, fue llevado hasta el palacio de Herodes, quien le escarneció y le devolvió a Poncio Pilato. Nuevamente volvió a atravesar la ciudad.
Hasta aquí, Jesús había hecho ya un gran esfuerzo físico. Había recorrido aproximadamente 3 kilómetros atado, burlado, menospreciado. Todo sin descanso alguno. Estando en la fortaleza Antonia, fue azotado 2 veces. La primera, como un castigo antes de soltarle. Al menos eso era lo que pensaba Pilato. Lucas 23:16. La segunda, como parte de la ley de la crucifixión. Marcos 15:15 al 20. Todo esto, más la corona de espinas colocada sobre su cabeza y luego bien incrustada por los golpes que le daban con la vara, hizo que las condiciones del Cristo estuvieran bien debilitadas a la hora de cargar la cruz. Juan nos dice que el Señor salió de la fortaleza Antonia cargando su cruz, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Juan 19:17. La distancia entre la fortaleza Antonia y el Gólgota no era muy grande, unos 600 metros, pero fue un viaje largo y agotador para Jesús, ya que fue obligado a llevar su cruz. Para llegar hasta el sitio de la crucifixión, había que subir una cuesta bien pronunciada. Jesús estaba sin fuerzas físicas, pero con mucha fuerza espiritual. El patíbulum, la viga horizontal de la cruz, era muy pesada. Y eso, sumado a la debilidad física del Señor, lo hacía mucho más difícil. Pero mucho más pesado que el patíbulum eran los pecados de la humanidad. Dice 1 Pedro 2:24, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. 1 Pedro 2:24 en la Nueva Traducción Viviente. Y para ello, el Señor se había llenado de una fuerza espiritual muy grande. Físicamente estaba bebiendo de la copa del sufrimiento, pero iba a llegar el momento, y él lo sabía, en que iba a beber de una copa espiritual muy amarga. Barclay, en su comentario del Evangelio de Lucas sobre la crucifixión, nos dice: siempre que se condenaba a un criminal a la cruz, se le sacaba de la sala del juicio entre 4 soldados romanos. Luego le ponían el travesaño de la cruz en los hombros y le conducían al lugar de la ejecución por el camino más largo posible, con otro soldado por delante que llevaba un cartel donde se había escrito el delito para que escarmentaran los que pudieran pensar en hacer algo parecido. Hay varias razones por las que los romanos podrían haber exigido que los condenados cargaran con sus propias cruces. Una razón es que era una forma de humillación. Los condenados eran a menudo golpeados y maltratados mientras cargaban con sus cruces, lo que los hacía parecer aún más miserables. Otra razón es que era una forma de disuasión. Los romanos querían que la gente viera el castigo de la crucifixión y se abstuviera de cometer delitos. Pero eso no era ley. Es decir, si el soldado romano veía que el criminal debía ser ayudado a cargar la cruz, buscaba entre la multitud a alguien para hacerlo. Es muy probable que debido a las condiciones físicas del Señor, este se cayera en varias oportunidades. Y nada más saliendo del pretorio, ocurrió la primera. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lucas 23:26. Jesús halló en los romanos lo que no pudo conseguir de los líderes judíos, un poco de compasión. Y buscaron entre la multitud y consiguieron a un hombre que venía del campo. Simón de Cirene, por su nombre, era un varón judío que venía de la región de Cirene al norte de África. Este hombre bien pudo estar residenciado en Jerusalén o había venido a la fiesta de los panes sin levadura, fiesta a la que debía asistir todo varón judío, según Deuteronomio 16:16. Lo cierto es que en el momento en que estaban sacando a Jesús para crucificarle, este hombre fue escogido para ayudar a Jesús a cargar su cruz. No debió haber sido nada fácil para Simón subir la cuesta con Jesús.
¿Qué pasaría por su mente? Lo que haya pasado, Jesús lo sabe. Simón experimentó la vergüenza de un crucificado. Uno que otro azote alcanzaría su humanidad. Sintió y llevó el pesado madero, mas Jesús cargaba con los pecados, incluso los de Simón. ¿Estaría enterado Simón de lo que había acontecido en Jerusalén ese día? ¿De qué lado estaría Simón? Lo cierto es que si Simón no estaba en Jerusalén, su familia o amigos le contaron. Simón había ayudado al Salvador a cargar el pesado patíbulo. De una u otra forma, había ayudado a consolarle, al menos físicamente. Los apóstoles, con excepción de Juan, no lo acompañaron. Simón sí. Simón caminó con Jesús, ayudándole a cargar la cruz hasta que llegaron al sitio donde sería crucificado. Es probable que este Simón se haya convertido a Cristo. Dice Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Marcos nos da una pista más acerca de este hombre. Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene, debieron ser personas conocidas para los destinatarios originales del Evangelio de Marcos, quienes al parecer eran romanos. Cuando Pablo saluda a los hermanos en la iglesia en Roma, él escribió: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. El factor común, la iglesia en Roma. Si se trata del mismo Rufo, es probable que tanto la esposa como los hijos de Simón se convirtieron al cristianismo. ¿Y cómo comenzó todo? Ayudándole a cargar la cruz a Jesús. El Señor Jesús enseñó a Pilato estando en el pretorio. También le predicó a Simón de Cirene, camino al Calvario. Tal vez no con palabras, porque no tendría aliento para hablar, pero sí con los hechos, con su mirada, con su forma de llevar la cruz, de ver que era una oveja llevada al matadero, sin pronunciar palabra alguna. Simón de Cirene, literalmente, tomó la cruz de Jesús. Pablo dice que él también tomó la cruz de Jesús y fue juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa palabra la del apóstol. Qué hermoso que Simón de Cirene haya podido ayudar a llevar literalmente la cruz de Jesús. Y toda persona, usted y yo, que deseemos que la sangre de Cristo lave nuestros pecados, debemos cargar la cruz y ser crucificados juntamente con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. Usted debe ir a la cruz del Calvario. Usted debe morir con Cristo, ser sepultado y resucitar juntamente con Él para una vida nueva. Y eso se logra por medio de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo. Simón de Cirene cargó la cruz del Señor y días más tarde, de seguro fue bautizado en su muerte. ¿Y tú? ¿Ya lo fuiste? Simón de Cirene probablemente estuvo entre la gran cantidad de gente, entre los 3,000 que estuvieron en Hechos capítulo 2, versículos 36 en adelante. Usted puede también hoy, en el día de hoy, decidir también ir a la cruz del Calvario y morir con Cristo, siendo bautizado en Cristo Jesús, siendo bautizado en su muerte. Continuamos caminando con Cristo. Dice Lucas que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 13:27. En esta gran multitud que le seguían podemos encontrar personas que pidieron que le crucificaran,
personas que le recibieron como rey 6 días atrás. También podemos encontrar curiosos. También estaban estas mujeres que lloraban desconsoladas, que hacían lamentación por él. Mujeres que se restiaban con el Señor, que le seguían a pesar del maltrato que los soldados pudieran haber cometido contra ella. Mujeres que, a diferencia de los otros discípulos, con la excepción de Juan, acompañaron a Cristo en el camino al Calvario. Jesús valoró esta situación y aún a pesar de su dolor físico y que pudiera costarles más latigazos, se detuvo y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23:28. Esto lo dijo en medio de su dolor, de su tribulación, de su presión, casi sin aliento, pero le exclamó: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y nuevamente da una enseñanza. No pensó en él mismo, sino en los demás, en lo que les vendría. Los judíos habían dicho en el atrio del pretorio: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. En Mateo 12:36 y 37, Jesús había dicho lo siguiente: en el día de juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las necias palabras que habían dicho en un momento en donde lo que querían era crucificar al Hijo de Dios, le condenarían. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, le dijo Jesús. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Lucas 23:29. La esterilidad era algo que muchos judíos no veían con buenos ojos. Recuerdan que Penina se burlaba de Ana porque no podía darle hijos a Elcana. El hecho de que un hombre no pudiera engendrar no se consideraba entre los judíos. Para ellos el problema siempre era la mujer. Y había varones que no podían engendrar. Pero cuando en un matrimonio no había concepción de hijos, la culpa siempre la llevaba la mujer. Terrible. ¿Por qué dice Jesús que serían bienaventuradas las mujeres que no tuvieran hijos? Las estériles, aquellas cuyos vientres no concibieron, aquellas cuyos pechos no criaron, por el juicio que les vendría. Aproximadamente 40 años más tarde, Jerusalén sería devastada y la historia nos cuenta lo que hicieron las madres con sus hijos. Guerra de los Judíos, libro 7, capítulo 8. Muy similar a lo sucedido en tiempos en que los sirios sitiaron Samaria, segunda de Reyes 6:26 al 29. El hambre fue tal que se comían hasta sus propios hijos. Por eso era que eran bienaventuradas las estériles, las que no criaron, las que no pudieron concebir, todo con respecto a los hijos. Era tan terrible lo que iba a suceder que el Señor les dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Lucas 23:30. Palabras muy similares anunció Jesús que dirían los hombres cuando el juicio cayera sobre Roma y ésta fuera destruida. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de la montaña. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Apocalipsis 6:15 al 17. Ocurrió en Jerusalén, ocurrió cuando Roma, siendo un evento cíclico, ¿por qué no considerar que puede volver a suceder? Pero ¿a quiénes le sucedió? Le sucedió a los soberbios, a los que no saben medir sus palabras, a los que decían
su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o aquellos que se creían tan poderosos en un imperio y en una ciudad como Roma. Pero la ira de Dios, la ira del Cordero, siempre va a llegar sobre este tipo de personas. Entonces, hermanos, hay que saber medir las palabras y no dejarnos llevar por momentos de ira, por momentos en que queremos que sucedan las cosas como le pasó a estos judíos. Por eso Jesús les dice a estas mujeres, no lloren por mí, no se lamenten por mí, lamentense por ustedes y por sus hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:31. La lamentación de las mujeres estaba basada en el trato cruel que les estaban dando los romanos como consecuencia de la sentencia dictada por el judaísmo. Los azotes, ahora cargando la cruz, y mientras que cargaba la cruz, más azotes le daban. Ella se lamentaba por ese trato cruel que le estaban dando al Señor Jesús. Pilato sabía que él era inocente y sin embargo lo mandó a azotar 2 veces y a la crucifixión. Si los romanos estaban tratando terriblemente a un inocente, en este caso el árbol verde, ¿qué trato le darían al pueblo judío más tarde cuando éste se rebelara y fuera culpable? Lo dicho anteriormente con los hijos es parte de lo que sucedió. Los judíos no nacidos no sufrirían tal castigo. Por eso la bienaventuranza, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Pero tampoco sufrirían los discípulos de Cristo, los obedientes a su palabra. El Señor les había dicho, y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Lo matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Lucas 21:20-24. El obediente a Cristo, el discípulo que confió en las palabras de Jesús, cuando vio a Jerusalén rodeada de ejércitos, hizo caso y a él no le tocó sufrir el juicio que cayó sobre Jerusalén. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Lucas 23:32. Jesús fue contado entre los malvados, entre los malhechores. También eso estaba profetizado. Y fue contado con los pecadores, dice Isaías 53:12. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22:37. La vía dolorosa. Ahora quiero que pasemos a esta parte de la lección con respecto a lo que la tradición dice que hizo Jesús camino al Calvario. La tradición religiosa ha enseñado que en el camino al Calvario el Señor Jesús tuvo varias caídas o pausas en su recorrido. Hoy día le llaman el recorrido de la vía dolorosa. 15 estaciones están marcadas en este recorrido. La primera estación, Jesús es condenado a muerte. La segunda estación, Jesús carga con la cruz. La tercera, Jesús cae por primera vez. Cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quinta, Simón de Cirene ayuda a Jesús. Sexta, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima, Jesús cae por segunda vez. Octava, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Novena, Jesús cae por tercera vez. Décima, se le despoja de sus ropas. Décimo primera, es crucificado. Décimo segunda, muere en la cruz.
Decimotercera es bajado de la cruz. La decimocuarta es sepultado. Y la decimoquinta resucita de entre los muertos. Analicemos cada una de estas estaciones. La primera estación, Jesús es condenado a muerte. Ya eso lo estudiamos y lo analizamos en la lección anterior. La segunda estación, Jesús carga con la cruz. Es lo que estamos estudiando en esta presente lección, Camino al Calvario. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. Recién saliendo del pretorio, esta primera caída es la que hace que el soldado romano busque entre la multitud un ayudante para que ayude a cargar la cruz. Y escogieron a Simón de Cirene. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. No hay ninguna referencia bíblica sobre este encuentro. Sin embargo, debo señalar que María lo acompañó durante todo su recorrido hasta el momento de su crucifixión. Juan 19:25. Estaba al pie de la cruz junto con otras mujeres. La quinta estación, Simón de Cirene ayuda a Jesús. Eso lo analizamos hace unos minutos. En esta quiero detenerme un rato, en la sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Esta historia es parte de la tradición católica y se deriva de la devoción popular. Según la tradición, Verónica era una mujer piadosa que se encontraba entre la multitud mientras Jesús llevaba la cruz hacia el Calvario. La pausa que dice que tuvo Jesús en el camino al Calvario, denominada la Verónica limpia el rostro de Jesús, puede ser una bonita historia de compasión y de amor, pero no está registrada ni por ninguno de los escritores en los evangelios. El velo de la Verónica es una de las tantas reliquias que se han guardado para la veneración. Continuamos con las otras estaciones. La séptima, Jesús cae por segunda vez. Ya dijimos que es probable debido a su condición física. La octava, Jesús encuentra a la mujer en Jerusalén, analizada hace unos minutos en esta misma lección. La novena, Jesús cae por tercera vez, igual que con la primera y la segunda, es probable debido a su condición física. Las otras estaciones las analizaremos a medida que vayamos avanzando. Ahora nos ubicamos en el Gólgota. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Marcos 15, 22 al 23. Mateo dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberla probado no quiso beberlo. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Después de llegar al Gólgota y antes de ser clavado a la cruz, los soldados a cargo de la crucifixión le ofrecieron a Jesús vinagre mezclado con hiel. La palabra griega para hiel, cole, se refiere a una sustancia con un sabor amargo. Marcos 15, 23 dice que el vinagre era mezclado con mirra, smurnis, tinturar con mirra, esto es amargar como narcótico, mezclado con mirra. En la lección Muerte de Cruz, estudiamos acerca de lo terrible que era este tipo de ejecución. La crucifixión había sido usada por los persas, los egipcios, los babilonios, los fenicios y otros durante siglos. No obstante, fueron los romanos los que la perfeccionaron como una forma de tortura y de pena de muerte que se concibió para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. El ingenio de esta forma de tortura o ejecución consistía en que cuando la víctima era clavada en la cruz, no se perjudicaban órganos vitales. De este modo, la muerte llegaba lentamente. La víctima podía vivir hasta 3 o 4 días. Los insectos y las aves atacaban a veces las heridas del moribundo. Durante todo ese tiempo, la víctima sufría un intermitente dolor, ardía de fiebre y le torturaba la sed, hasta que al final la muerte sobrevenía como un anhelado alivio.
La Biblia no expresa con claridad quiénes fueron los que le ofrecieron esta primera bebida a Jesús, la cual era un tipo de droga que tenía un efecto narcótico para adormecer los sentidos y ayudarle a soportar el dolor. Si fueron los soldados romanos, podría haber sido para que soportara el dolor que iba a provenir de los clavos que se incrustarían en sus manos y pies. Luego de levantado, la anestesia menguaría y continuaría el sufrimiento. Si venía de parte de ellos, entonces era algo que hacía con todos los crucificados. Pero el Talmud Sanedrín 43a dice, si un hombre blasfema al cielo, ¿por qué no debería ser apedreado? En cambio, se le da una copa de vinagre con un grano de incienso para entumecer sus sentidos. Es probable que esto haya sido una tradición judía para el sentenciado, para aliviar el dolor causada por la crucifixión. Sea quien sea el que le haya ofrecido esa bebida, este no fue recibido por Jesús, no fue tomado por Jesús. Mas él no lo tomó, dice Marcos 15:23. Jesús soportó cualquier dolor que le sobreviniera a la hora de ser crucificado, incluyendo cuando horadaron sus manos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:32-33. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15:25. Era la hora tercera del día 14 de Nisan. ¿Cómo podemos entender esto a la luz de Juan 19:14 que dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey? Pareciera que hay una contradicción de horarios. Jesús estaba ante Pilato a la hora sexta del día 14, pero la Biblia dice en Marcos que Jesús fue crucificado a la hora tercera del día 14. Esta aparente discrepancia puede ser explicada de la siguiente manera. Los judíos y los romanos tenían diferentes formas de contar las horas del día. Los judíos contaban las horas de la noche desde el atardecer y las del día desde el amanecer. Así la noche tenía 4 vigilias, de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la madrugada la tercera y de 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana la cuarta vigilia. Y las horas del día se contaban a partir del amanecer. Así la primera hora sería a las 7 de la mañana, la segunda a las 8, la tercera correspondería a las 9 de la mañana, la sexta a las 12 del mediodía, la séptima a la 1, la octava a las 2, la novena a las 3, hasta llegar a la decimosegunda, que serían las 6 de la tarde, donde comenzaba la primera hora de la noche del día siguiente. Mientras que los romanos contaban las horas de la manera como lo hacemos hoy día, desde la medianoche hasta la medianoche siguiente. Comienza a las 12 p.m. y termina a las 12 p.m. del otro día, por lo que la hora sexta para el romano era las 6 de la mañana. Por lo tanto, cuando Juan dice que Jesús fue llevado ante Pilato a la hora sexta, se refiere a la hora sexta desde el amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, según la forma romana. Y cuando Marcos dice que fue crucificado a la hora tercera, se refiere a la hora tercera desde el amanecer, alrededor de las 9 de la mañana, según la forma judía. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Marcos 15:26. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito. Juan 19:19-22. El letrero probablemente había sido colgado alrededor del cuello de Jesús o llevado por un soldado que caminó enfrente de él mientras era exhibido por las calles de Jerusalén. La costumbre de publicar la causa contra un criminal servía como un disuasorio, intimidaba a los curiosos, previniéndole contra crímenes similares en contra de Roma. Pero la acusación era Jesús Nazareno, rey de los judíos.
No había nada por qué avergonzarse. En los eventos ocurridos en la crucifixión se cumplieron algunas de las profecías destinadas al Cristo. La profecía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18 al 19. El cumplimiento: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Juan 19, 23 al 25. Otra profecía: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. El cumplimiento: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Marcos 15, 27 al 28. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Habiendo orado por los transgresores, como decía Isaías 53, 12. Otra profecía: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Salmo 22, 16 al 17. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Salmo 22, 7 al 8. La primera, refiriéndose a los soldados romanos, quienes fueron los que horadaron sus manos e hicieron gran cantidad de burlas sobre él. La segunda se refiere a la burla de todos los que estaban ahí reunidos. El pueblo y los que pasaban e incurriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 39 al 40. Los sacerdotes. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mateo 27, 41 al 43. Los ladrones. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, 44. Otra profecía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 1. El cumplimiento: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 33 al 34. Se ha dicho que estas tinieblas se debieron a una eclipse que ocurrió en aquel día, pero esto no pudo suceder, pues aquel día era a mitad de mes, plena luna llena judía. Esta refleja en su totalidad la luz del sol. Las tinieblas son parte del juicio de Dios. Otra profecía: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22, 15. El cumplimiento: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 28 al 30. Jesús, estando en la cruz, pronunció 7 frases u oraciones. La primera fue para todos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La segunda fue para el ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. La tercera dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. La cuarta fue para Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La quinta, como cumplimiento de la escritura: tengo sed.
Juan 19:28. La sexta era para la ley, consumado es, Juan 19:30. Y la séptima para su padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Cada una de estas frases u oraciones la vamos a estudiar en la próxima lección. ¿Te has preguntado alguna vez cuál era su pensamiento mientras estuvo ahí colgado? ¿Qué sentía el Señor Jesús como ser humano y como Dios? ¿Cuáles serían sus expectativas? ¿Valdría o no la pena todo este sacrificio? ¿Apreciará el ser humano tan grande amor? O como lo dijo él mismo una vez, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. La respuesta a esta última pregunta la tenemos usted y yo. Si predicamos, si nos mantenemos fieles, si seguimos anunciando el Evangelio del Señor. Pero la respuesta a las primeras preguntas, tal vez podríamos hallarlas en el Salmo 22. Aquellas cosas que Jesús no dijo, pero que en profecía pareciera ser su pensamiento. Veamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así se sentía el Señor en la cruz. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y esta parte del Salmo es interesantísima, hermanos. Es la respuesta del primer versículo, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si sintió el desamparo de Dios, fue cuestiones de milésimas de segundo, porque el Señor le escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mi voto pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti.
porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y en eso estamos, hermanos. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. Y la respuesta del Padre, hermanos, a Cristo en la cruz, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Hermanos, somos parte del fruto de la aflicción de su alma, y al igual que el Señor Jesús complacía a su Padre en todo, hagamos que él quede satisfecho. Ciertamente, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Isaías 53:11 en la Nueva Traducción Viviente. En la próxima lección vamos a estudiar las palabras de Cristo en la cruz. Esta fue la lección El camino al Calvario, una parte de la muerte de Cristo, en la serie Los postreros días. Si Dios los permite, nos podemos volver a encontrar en una próxima oportunidad.